Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Enrique Eli Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenas noches, muy bien. Después de una semana bastante ajetreada, ¿no? Con harto pega ahí en el Congreso. Oye, quisiera comenzar preguntándole una noticia, bueno, que usted ha dado a conocer, que tiene que ver con esta discusión que se puede abrir sobre la restitución de la pena de muerte tras el asesinato de Carabineros. Bueno, es un proyecto de resolución que conversamos hasta largas horas de la noche. Yo hice un en vivo cuando sufrió este carabinero, el cabo Palma, este ataque cobarde, miserable. Y antes que falleciera le dimos todas las condolencias también a la familia porque estaba sufriendo y porque también sabíamos que la condición era de extrema gravedad. Pero a partir de ahí también estábamos en contacto con los otros diputados de Avancemos Chile, el diputado Pino, la diputada Humada, y empezamos entonces también a discutir distintas fórmulas para que este impulso que el gobierno tuvo a raíz de otro asesinato, ¿no es cierto?, ocurrido en Quilpué, también de una carabinera, no se detenga y continúe. Entonces empezamos a conversar acerca de la posibilidad de discutir nuevamente el tema de la pena de muerte. Yo creo que alguien que ataca y mata, asesina a un policía que está cumpliendo su labor, está obviamente poniendo en riesgo la vida de todas las personas. Por lo tanto, hablar de pena de muerte no significa estar en contra de la vida, Luis. Hablar de pena de muerte significa todo lo contrario. Significa defender la vida. Porque quien ataca a un policía, que es un agente del Estado, para resguardar la seguridad de la nación, está despreciando la vida de todos los chilenos. Por lo tanto, me parece que es un tema que debemos discutir. No es que nosotros estemos proponiendo un proyecto de ley, es un proyecto de resolución donde invitamos al presidente de la República a poner este tema sobre la mesa, bueno, y discutir si es que hay un sector, porque lo existe, el Partido Comunista y otros sectores como el Frente Amplio han estado en contra de la pena de muerte, bueno, pero entonces lleguemos a soluciones también efectivas intermedias, como por ejemplo que las penas se cumplan efectivamente y no que a mitad de pena estén pidiendo beneficios. Estamos dispuestos a dar ese paso, es un paso difícil, por cierto, pero estamos dispuestos a darlo porque la situación es crítica, es extremadamente crítica. Yo, mira, me he caracterizado por nunca engañar a las personas ocultando verdades. Y a veces hay que tomar decisiones que son dolorosas, pero hay que tomarlas. Esto de darle más facultades a las policías, que el sector de la extrema izquierda burlescamente, irónicamente nos decían, ustedes buscan el gatillo fácil, como que las policías iban a llegar y disparar. De hecho, el gobierno también salió con eso mismo, las ministras decían el gatillo fácil. ¿Te acuerdas que es así, efectivamente? Fíjate que efectivamente pueden haber algunos efectos secundarios, ¿no? Porque, bueno, algún policía no con el criterio suficiente puede usar el arma en forma desproporcional. Pero aterricemos el tema y seamos honestos. Hoy día tenemos que llegar a este extremo de medidas, incluyendo, por ejemplo, la pena de muerte, si es que la logramos que se reinstaure, porque durante mucho tiempo el gobierno despreció la seguridad en Chile, haciendo vista gorda a la inmigración descontrolada, haciendo vista gorda a la alza sustantiva de homicidios con armas de fuego. Y entonces cuando tú recién estás viendo proyectos como este, que no son de ayer ni anteayer, ni del mes pasado, son proyectos que han dormido un año en manos del gobierno. Entonces también tienen que hacerse un mea culpa, una autocrítica. Lo que nosotros queremos, sí, es que a pesar de que reconocemos, porque es de toda justicia que reconozcamos, que es esta extrema izquierda que es parte del gobierno, no es todo el gobierno, gracias a Dios, es una parte. El gobierno está en conflicto interno porque hay dos almas y hasta tres almas, diría yo, que están gobernando. Pero yo creo que hay una parte del gobierno que tiene que hacer una autocrítica, un mea culpa, pero la solución, Luis, es entre todos. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda tenemos que buscar una solución a esta situación de inseguridad que tiene la ciudadanía. Y por cierto que vamos a tener que buscar soluciones difíciles, la pena de muerte, esta mayor atribución a que las policías usen sus armas de fuego, porque esto es como una grave enfermedad. Nosotros muchas veces en medicina tenemos que llegar incluso a amputar una pierna, por ejemplo, de una persona, pero si es que no la hacemos, la persona se muere. O sea, hay que tomar medidas drásticas a veces, pero por un bien superior. Y también, por cierto, que cuando tomamos decisiones de tratamientos, intervenciones que son complejas, hay efectos indeseados, efectos secundarios.
que no queremos, pero que pueden ocurrir. Cuando tú tomas un medicamento también puede ocurrir. Pero no hay que perder de vista la enfermedad. La enfermedad es grave. Ya llegamos tarde. Yo escucho a mis colegas a veces en el Congreso decir, tenemos que tomar medidas porque si no después va a ser demasiado tarde. No. Ya estamos hoy día en una situación crítica porque ayer y anteayer no tomamos las medidas que debíamos tomar. Hoy día, en los canales nacionales, hoy día, hay políticos, senadores, que están hablando del estado de emergencia, el estado de excepción constitucional. A ti te consta porque me has entrevistado muchas veces. Eso es un tema que nosotros lo venimos levantando desde marzo del año pasado. O sea, un año, un mes después, recién se dan cuenta que hay que colocar un estado de excepción constitucional para enfrentar este flagelo. Hay mucha demora, hay mucha desidia, hay mucha ideología y nosotros los ciudadanos, yo por lo menos que represento a esos ciudadanos, mira, la mayoría, trabajadores, clase media, jubilados, mujeres, que obviamente son los principales afectados con la delincuencia, yo tengo que levantar la voz, y a veces eso me ha traído problemas, pero tengo que levantar la voz y hablarle de frente al gobierno. Hay muchos políticos, y con esto termino, pero quiero que mucha gente tenga la memoria. El año pasado, a mediados del año pasado, la principal autoridad regional de Arica decía que se podía caminar tranquilo por Arica, y lo decía en los canales nacionales. Eso debilitó mucho mi posición de poner un estado de emergencia en la región. Entonces no podemos seguir cometiendo errores. No podemos, porque los errores se pagan caro. Entonces, esta semana fue dura. La semana pasada ya lo había sido. La Cámara de Diputados sacó un proyecto de ley Naín Retamal que se fue al Senado. En el Senado se modificó un poco, habían presiones de organismos internacionales. Volvió a la Cámara de Diputados, volvimos a aprobarla. Los sectores que la rechazaron en primera instancia volvieron a rechazarla en segunda instancia. Un sector liderado por la diputada Maite Orsini que en forma obstusa rechazó todos los proyectos de seguridad que hemos presentado. Bueno, la cuestión es que yo, insisto, invito a toda la gente a sacarse las vestiduras ideológicas, porque cuando un ciudadano muere, cuando además un policía muere, que es un agente del Estado, ya significa que estamos y hemos llegado tarde. Y todos los que tenemos un grado de responsabilidad con la tranquilidad del país, tenemos que tener eso bastante claro. Otro tema que se comentó esta semana y que apareció el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a desmentir un poco este tema, fue lo que dijo la ministra del Medio Ambiente sobre el impuesto a los combustibles, que dijo estaba casi listo el proyecto que iba a ser presentado próximamente en el Congreso. Sí, se le salió como parece, como que se le chispoteó, como decía Chespirito, a la ministra del Medio Ambiente que se venía una subida del impuesto específico. Mira, la verdad es que aquí también coincidimos, los 3 diputados de Avancemos Chile, por cierto que hemos estado bastante alineados y homogéneos en estos temas. Los 3 diputados estamos de acuerdo en que eso no puede ser. Sería una puñalada a la clase media subirle los impuestos a los combustibles. Oye, resulta paradójico que toda una tremenda revuelta social que trajo tanto daño a Chile, que comenzó porque se subieron 30 pesos en el pasaje del metro y que causó una convulsión social que permitió que el actual gobierno llegara al poder. Hoy día, ese mismo gobierno que llegó al poder a partir de un descontento ciudadano por un alza de 30 pesos, quiera que las tarifas del transporte suban en todos sus ámbitos, no solamente en el metro, sino en todos sus ámbitos, con un aumento en la tasa del impuesto específico a los combustibles. Nosotros vamos a estar en contra, ya anunciamos, si es que esto llegase a ser verdad o medianamente verdad, nosotros vamos a votar en contra. No estamos disponibles para aumentarle el impuesto a los trabajadores. Bien, pues diputados, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y esperamos que la semana que va a pasar, ¿cierto?, con el tema que va a seguir seguramente el tema de la inseguridad, va a seguir el tema, ¿cierto?, de los proyectos que va a presentar el gobierno. Tengo entendido que la próxima semana, la semana que comienza próximamente, se inaugura también Chironta. No sé si le llegó la invitación. Sí, bueno, ya está un proyecto que está bastante atrasado, pero por cierto ya está dando la luz. Luis, mira acá los proyectos de ley, la verdad, y también quiero ser muy honesto y sincero. El papel aguanta mucho. El papel aguanta mucho. Por lo tanto, si del gobierno no hay real voluntad de recuperar la seguridad y la tranquilidad perdida, podemos hacer 1000 leyes y no va a bastar de nada. Por ejemplo, yo creo que el gobierno tiene toda la disposición, no necesita además una ley para esto, de dotar a las policías, a todas, de cámaras de
corporales, de tal forma en que pueda entonces ser visible todo el accionar de ellos. Si el cabo que fue asesinado hubiera tenido una de estas, sabríamos ya quién lo asesinó. Entonces, y eso no necesita una ley. Ya están los mecanismos disponibles, solamente la voluntad, y le pedimos al gobierno que la ocupe y que además cumpla la palabra. En agosto del año pasado, la ministra de Justicia de la época, acá en Hacha, nosotros la acompañamos como hemos acompañado a todas las actividades del gobierno. Muchas veces ni siquiera los parlamentarios del gobierno los acompañan, nosotros acompañamos a todas. Y escuchamos de boca de la ministra, a fines de agosto del 2022, que se iba a aumentar la dotación de gendarmería en la cárcel de Hacha y que se iban a implementar los módulos de máxima seguridad. Estamos en abril del 2023 y yo quiero saber si eso ha ocurrido así o no, porque me parece que lo más probable es que no. Hubo un gendarme gravemente herido hace un par de semanas atrás. La semana pasada un reo chileno fue asesinado en la cárcel de Hacha por un extranjero y yo ya de hecho he oficiado al Ministerio de Justicia para que me entregue si ha habido cumplimiento de los compromisos en esa materia o no. Perfecto. Bien, pues diputado, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Hemos conversado con el diputado Enrique Ely Flores. Pausa y regresamos.